Y eso es un tema también muy interesante porque o sea, me gustaría preguntarte de la gente tan espiritual, porque por lo que veo tú habrás leído bastante o al menos estás informado. Sí. Creo que vibras muy alto. No te conozco de nada, o sea, Neil te conoce del gimnasio, yo no te Vosotros conozco también, ahora mismo a las 9:15 de la mañana, Sí. pero ya con 10 minutos ya sé que la energía que llevas y cómo vibras. Entonces, ¿cómo explicarías la manera de que una persona pueda entrar en este camino? Ujú. ¿O qué crees que es necesario para que se dé a una persona para que entre a quererse no formar, sino aprender más sobre la vida, cómo funciona todo, un poco y salir de lo básico y lo común? Vale. Bueno, primero tengo que decir que vosotros también vibráis muy alto, porque yo siempre cuando tengo conversaciones con gente, también la vibración de la otra persona me permite, La nota. pues, o sea, no es que la note, porque al final estas cosas tu cuerpo físico no lo nota, pero sí que notas como la presencia de la persona. Y cuando yo siento que me puedo permitir hablar de estos temas sin necesidad de que me tomen de loco, que me tomen de espiritual... Eso es también una buena pregunta. O sea, Eso, sí. Sí, luego... Pero básicamente que siempre que yo me encuentro con gente que vibra alto también, yo me puedo permitir como hablar de esas cosas, entonces es muy guay también. sí, es guay este tener espacio. conversaciones con gente que podemos hablar de estos temas Exacto. porque la gente lo ve como un poco raro. Ujú. Si le hablas de primeras esto abiertamente, Mm. como que la gente te tacha un poco de... que a mí me da igual, básicamente. Sí, Si no, no estaría diciendo esto ni hablando con nadie, pero claro. la gente tiene miedo a abrirse, Exacto. a experimentar cosas nuevas. ¿Por qué estás sintiendo esto? ¿Por qué estoy sintiendo amor? ¿Por qué estoy sintiendo rechazo? ¿Por qué siento odio, rabia? Exacto. Conocerse uno mismo. Abrir sus creencias. Correcto. Porque, sobre todo en este tema, abrir las creencias en la espiritualidad te conlleva a romper con muchas creencias del materialismo, por así decirlo. Y básicamente de la pregunta de antes, ahí está, en el materialismo. O sea, creo que cuando a alguien se le abre el camino espiritual es cuando el materialismo le ha dejado de llenar el ego. Porque el ego es como que ambiciona, ¿no? Porque al final el ego es algo que se desarrolló por instinto, por supervivencia. Entonces, bueno, es que es un poco más complicado, ¿no? Al final los animales, bueno, fuimos evolucionando y el ego se desarrolla para sobrevivir, captar estímulos exteriores para protegerse de ellos. ¿Qué pasa? Que el humano se ha vuelto muy inteligente, bueno, es una especie muy inteligente y aún tiene ego. Entonces, digamos que el ego humano es como un instinto animal muy inteligente. Correcto. Esto, por una parte, es bueno si viviéramos en un ambiente súper hostil, ¿sabes? Donde hubiese un montón de peligros. Supervivencia. Exacto, de supervivencia. Entonces, ¿qué pasa? Que no vivimos en estos ambientes peligrosos. En realidad vivimos en un ambiente bastante... ¿cómo se diría? Como que no es peligroso. Sí, un ambiente bastante relajado. Exacto, relajado. Sí. Lo que ocurre es que nuestra mente no entiende esto. Nuestra mente aún está como si fueras un primitivo yendo por la selva a ver si te encuentras a un dientes de sable. Entonces, lo que ocurre es que el ego siempre busca como formas de evitar el dolor. Como ¿vale? llenar. Es como si llenar. tuviéramos un vaso interno Exacto. que todo el rato necesitamos llenar. Llenar, De exacto. ego, de esto, del otro, de aquí, de allí Exacto. y intentar llenarlo. Sí, yo creo que estoy contigo y básicamente es eso. Pero una persona, por ejemplo, que está muy avanzada espiritualmente, que lleva un nivel de conciencia muy abierto, muy elevado, hay mucha gente que ya cuando pasa esa barrera no sabe volver al mundo. Por ejemplo, yo lo veo así, como salir de la Matrix un poco. Sí. Cuando ya sabes cómo funciona, para mí es muy importante saber dónde estamos jugando, en el terreno de juego. Estamos en el mundo real y para mí es jugar. O sea, jugar, hacerlo lo mejor posible y con las herramientas que te brinda la vida. Pero hay gente que cuando pasa una barrera espiritual ya se queda allí. O sea, ya no tiene ambición, solo quiere que estar retirado en el monte meditando. ¿Cómo ves tú eso de pasar la barrera y saber volver otra vez al mundo real?
a los objetivos, a conseguir determinados objetivos, ambiciones, no sé, lo que hay en la vida. Porque para mí es muy importante también el mundo de la espiritualidad, todo esto, lo observo, incluso puedo llegar a conocerlo, a estar en estados de conciencia elevados, pero después me gusta volver y decir, vale, esto en la vida sirve, pero estamos jugando en la vida donde la gente no es así. Exacto. Vamos a jugar a lo que podemos. Exacto. Y es muy importante esto, porque la espiritualidad sí que es verdad que al principio te genera como una especie de ilusión de decir, aquí tengo una salvación, una liberación, por así decirlo. ¿Para qué voy a volver al mundo material donde hay dolor, donde hay problemas, donde hay preocupaciones? Entonces, sí que esto es muy importante porque mucha gente le pasa, bueno, a la mayoría de gente le pasa cuando sobre todo empiezan este camino que se... Bueno, yo, por ejemplo, creo en la energía que fluye a través de los chakras, ¿vale? Para que me entendáis, tenemos tres y el del corazón, ¿vale? Los superiores, los inferiores y como el transmisor de esta energía entre estos 3 y 3. ¿Qué ocurre? Cuando tú empiezas a entrar en estados alterados de conciencia, lo que ocurre es que estás activando estos 3 de aquí. Estás activando bueno, se le llama el de la comunicación, el tercer ojo y el de la conexión. La glándula pineal, ¿no? La glándula pineal, exacto, sí. En el mundo físico sería la glándula pineal, en el mundo espiritual sería el tercer ojo. O sea, tenemos, bueno, mi creencia es que tenemos como un mundo energético que está ocurriendo como por debajo del físico y que es donde primero pasan las cosas energéticamente y luego suceden en el mundo físico. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien entra en estos estados alterados de conciencia, si lo está haciendo desde el ego, bueno, desde el ego, no lo hará desde el ego porque cuando entras el ego normalmente está apagado o apartado, exacto. Pero cuando vuelves, claro, una experiencia así no te cambia ya todo, ni te hace deshacerte del ego, ni nada de eso, o sea, el ego sigue estando. Entonces es muy fácil caer en esta tentación de decir esto es un placer porque al final para el ego es un placer, o sea, lo que para la conciencia es un aprendizaje, para el ego es un placer porque es lo que en realidad busca. Que al final lo que está buscando es dopamina. O sea, exacto. Al final del ego lo que hay es dopamina, exacto. Que al satisfacer esa sustancia se llena como el vasito de ego que hemos dicho anteriormente. Va a salir. Pero porque al final, intrínsecamente, el ser humano es luz y sabe, por antiguamente, hace miles y miles de años, que colaborando y con paz y con... se avanza mucho más que estando en la oscuridad y en el miedo y en la individualidad, porque si la civilización ha persistido en la historia es por la capacidad de agruparse y socializar y crear un grupo. Exacto. Sin eso, si tú te quedas en la oscuridad, eres incapaz de eso, por lo siguiente no puedes crear sociedad. Exacto. Sí que es verdad que también es decir, desde la oscuridad pura nadie avanza. Siempre te estancas porque siempre estás en la vibración del dolor y siempre estás reflejando tu dolor fuera y reflejando lo de fuera hacia adentro. O sea, reflejas como tu dolor hacia afuera y a la vez fuera ves tu dolor porque lo estás reflejando también. Es como que te retroalimentas de tu dolor siempre, constantemente. Entonces, cuando tú accedes a la luz, ocurren dos cosas. Una, que la luz te hace crecer, ¿vale? La luz te hace entender y te enseña a amarte y amar al mundo. Por lo tanto, esto ya es una base en la que tú puedes crecer y crear lo que quieras y puedes avanzar lo que quieras. Pero por otra parte también, la oscuridad nos permite también crecer en el sentido interior. En el sentido de que yo, gracias a mi oscuridad, he aprendido cómo usar mi luz. Sin mi oscuridad, mi luz es como neutra, no tiene su dual, no tiene su equilibrio, por así decirlo. Correcto. Entonces es luz que no alumbra nada, ¿sabes? En cambio, con la oscuridad es luz que alumbra algo, alumbra a lo mejor conocimiento de experiencias pues, que han sido dolorosas o que me han hecho como refugiarme más en la sombra, y gracias a la luz he podido alumbrar eso, pero es que es necesario alumbrar eso, que haya algo para alumbrar. Y la sombra creo que es muy necesaria sobre todo para conocer bueno, amar al prójimo. Al final, tú
todo es un reflejo. La ley del espejo lo explica, ¿no? Que yo ahora mismo, si tú te enfadas por algo, si a mí me enfada, es porque yo realmente llevo eso dentro también. Y lo estoy reflejando y me enfada. Si yo no lo llevo dentro, a mí van a ser como oleadas de aire. No me van a dar, pero yo voy a seguir igual. Es como lo que dicen de que lo que te enfada no es lo que te dicen, sino la percepción de lo que te están diciendo. Exacto. O sea, la percepción, lo que tú recibes de realmente lo que te están diciendo.